Se supo que la tribu Comanche fue finalmente derrotada, sufriendo daños casi catastróficos. Era el fin de la guerra Comanche mucho antes de lo previsto en la historia original, pues el efecto mariposa causado por ese tal Carter Smith. Había esperado que la lucha durara más, pero mi predicción resultó completamente errónea. Ese tal Carter Smith había estado divulgando en Estados Unidos una gran cantidad de información sobre nuestro México, lo que provocó una alerta extrema entre los estadounidenses, ya sensibles por los resultados de la guerra mexicano-estadounidense. Cuando me enteré de la información que estaba divulgando, me alarmé y ordené que lo secuestraran. Sin embargo, el coronel Ricardo, comandante de las fuerzas de inteligencia, recomendó asesinarlo, argumentando que el secuestro sería más riesgoso. Aprobé su sugerencia y la operación se llevó a cabo. No obstante, la influencia que había dejado ese tipo no desapareció, lo que finalmente llevó a un gran aumento en los gastos militares de Estados Unidos y a la erradicación de los comanches. Hasta ese punto, podría considerarse el karma de los comanches, que vivían de una economía basada en el saqueo. Sin embargo, recibí un informe que alteró mi ánimo. Embajador Thompson, he escuchado que la segunda cláusula del tratado sobre la reubicación de los nativos no se está respetando en absoluto. Le dije esto al embajador estadounidense, Waddy Thompson Jr. Pero, Su Majestad, esos no son nativos pacíficos, sino salvajes que han matado a miles de estadounidenses. ¿Cómo pueden nuestros soldados tratarlos con amabilidad? Lo que tanto había tratado de evitar, el camino de las lágrimas, estaba ocurriendo de manera muy similar en este mundo. Aunque, por supuesto, el número de nativos asentados en nuestro México era mucho mayor que en mi vida pasada. El problema era que el ejército encargado de la reubicación había sufrido grandes bajas en batalla y ahora guardaba rencor y odio hacia los nativos. Aunque se pudiera justificar la derrota de tribus como los comanches, que vivían del saqueo, muchas otras tribus, que no vivían de esa manera, también fueron aniquiladas por unirse a la lucha. La única razón por la que los nativos que vivían de la caza y la recolección lucharon era porque sabían que, una vez caídos los comanches, serían ellos los siguientes en ser perseguidos. No estamos hablando de moral, esto es un tratado formal entre naciones. Recuerde que si Estados Unidos no cumple con la segunda cláusula, México podría dejar de cumplir con la primera. Ejemplo, entiendo. Nos aseguraremos de trasladar a los nativos de la manera más segura posible. Bien. He escuchado que esperan la llegada de más de 100,000 personas. Si llegan en el mismo estado que los 20,000 anteriores, no aceptaremos a más. De acuerdo. Era una advertencia para evitar otro camino de las lágrimas. Aunque muchos ya estaban sufriendo, aún quedaban numerosos nativos en el continente norteamericano. La actitud de Estados Unidos, que en otro tiempo habría sido de total desprecio, había cambiado. Después de luchar contra los comanches, habían aprendido dolorosamente que el ejército mexicano no era fácil de derrotar. Después de que el embajador Waddy Thompson, que había sido convocado al palacio, se marchara, de instrucciones a Diego: en la frontera, asegúrate de que reciban suficiente atención médica antes de ser trasladados. Aliméntalos bien, dales naranjas también. Aún así, muchos morirían. En el camino de las lágrimas, algunos fallecieron de hambre o agotamiento, pero se estima que una gran proporción murió por enfermedades. Ahora que ya habían tenido un contacto cercano con los occidentales, muchos de ellos no podrían evitar la muerte. Sí, Majestad. Si necesitas más personal médico, envíalos. Su Majestad. A pesar de haber hecho todo lo posible, me sentía inquieto. Diego, notando mi estado de ánimo, comentó: Con al menos 100,000 nativos, el crecimiento poblacional de este año aumentará considerablemente. Eso es cierto. Decir que la población actual de México estaba explotando no era exagerado. Se estimaba que la tasa de natalidad era mayor que la de Estados Unidos y los países europeos, donde la población también estaba creciendo rápidamente en esta época. Y el sistema de inmigración que habíamos construido desde hacía 10 años estaba recibiendo inmigrantes en cantidades que superaban por mucho a las de Estados Unidos. Aún así, 100,000 no era una cifra pequeña. De acuerdo con los estándares de la época, equivalía a la población de 2 ciudades medianas. Los nativos que Estados Unidos había enviado, incluidos los comanches, serían distribuidos no solo en las tierras de frontera del norte, sino también en la ciudad en expansión de Chihuahua y los territorios del sur. Lo único que podía hacer era asegurarme de que vivieran bien y tuvieran suficiente comida. Puede que haya dudas sobre el sistema de alcantarillado que estamos construyendo en esta ciudad, pero estoy convencido de que algún día este sistema será adoptado en las ciudades de todo el mundo. Si lo construimos con éxito, obtendremos el honor de ser los primeros en lograrlo. El sistema de alcantarillado. Como experto en ingeniería civil especializado en infraestructuras, este es uno de los campos en los que puedo demostrar mi capacidad. En la historia original de nuestro mundo, el sistema de agua y alcantarillado moderno no se construyó hasta finales de la década de 1850, después de una gran epidemia de cólera en el Reino Unido. Fue entonces cuando,
Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, se comprendió que muchas enfermedades, como el cólera, eran transmitidas por el agua. Aunque en este mundo aún no lo saben. No necesito esperar a que descubran estas cosas por sí mismos. Puedo construir un sistema de agua y alcantarillado mejor que el que hicieron en el Reino Unido. Su Majestad, entiendo que este sistema de agua y alcantarillado consiste en suministrar agua potable y gestionar las aguas residuales. La mayor parte del diseño lo hizo usted, pero hemos aprendido observando. Sin embargo, según lo que entiendo, para operar esta instalación necesitamos un método para purificar el agua contaminada. ¿Es eso posible? No te preocupes por eso. Ya he colaborado con los profesores de la Universidad Imperial para desarrollar un desinfectante. Además, implementaremos tanto un tratamiento químico como uno físico. ¿Ya veo? Aunque este sistema de agua y alcantarillado no será tan avanzado como los modernos, podemos crear desinfectantes básicos con la tecnología actual. Hipoclorito de calcio y sulfato de aluminio son 2 ejemplos. El primero se produce desde finales del siglo XVIII y el segundo es el resultado de una larga investigación que encargué a los profesores de la Universidad Imperial. Planeamos usar estos desinfectantes junto con filtros hechos de grava, arena, carbón y otros materiales. Aunque la gente común no lo valore, este sistema de agua y alcantarillado será una de las mayores fortalezas competitivas de esta ciudad y de todo México. Este tipo de sistema cuesta mucho en su construcción y operación, pero los beneficios que aporta son inmensos. Tan solo el hecho de prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la fiebre tifoidea y la disentería, supera con creces el costo. En esta época, donde la medicina no está tan desarrollada, estas enfermedades son mortales. Y eso no es todo, pensé. Además, el manejo eficiente de las aguas residuales mejorará la higiene y reducirá los malos olores en la ciudad. Protegeremos y reciclaremos el agua, lo cual es vital en regiones secas como Chihuahua, donde la disponibilidad de agua puede determinar el crecimiento de la ciudad. Este sistema de agua y alcantarillado, con todos sus inmensos beneficios, será el primero en el mundo en construirse aquí, en la ciudad de Chihuahua. ¿Están las tuberías fabricadas según mis especificaciones?, pregunté. Sí, las hemos recibido tal como las pedimos, respondió uno de los supervisores. Verificaron las uniones. Sí, Su Majestad. Bien, entonces podemos comenzar, indije dando órdenes. Ya no era necesario que supervisara la construcción de las carreteras y edificios. Ahora, lideraba a los arquitectos y obreros asignados a la construcción del sistema de agua y alcantarillado. Agosto de 1842, un día cuando el caluroso verano de Chihuahua comenzaba a ceder, recibí un informe detallado. Sabía que algo no estaba bien, pero esto supera mis expectativas. Usaron peones para esto, ¿verdad? Suspiré profundamente. La muerte por exceso de trabajo en las fábricas no era simplemente una cuestión de condiciones laborales, revelaba un problema más profundo, un lado oscuro de México. El sistema de peones, también conocido como servidumbre por deudas, es una práctica atroz que comenzó en América Latina durante la época colonial y que persiste hasta hoy. Tras la Junta de Valladolid, se prohibió esclavizar a los indígenas, pero no pudieron renunciar a su explotación, así que crearon el sistema de peonaje. Los peones, en teoría, eran hombres libres, pero no podían cambiar de trabajo hasta pagar sus deudas. Muchos terratenientes abusaban de esto, obligando a los campesinos a comprar productos esenciales a precios exorbitantes en sus tiendas. Esto los sumía en una deuda perpetua, con tasas de interés abusivas. Ni siquiera fue el propio terrateniente quien estableció la fábrica. Dije, con frustración. Compraron los bonos de los terratenientes y trajeron a los peones para explotarlos con trabajos agotadores. Si esto no es esclavitud, ¿entonces qué es? Diego asintió y agregó. Sin embargo, el peonaje no está reconocido en nuestras leyes mexicanas. No deberíamos ilegalizar este sistema de una vez por todas. Incluso durante la época colonial no estaba formalmente escrito en la ley. Era una práctica que se aplicaba en todo el territorio. Definirlo como ilegal no será fácil. Aunque México está dividido entre monárquicos, terratenientes y republicanos, casi todos ellos son terratenientes. Incluso entre los monárquicos y los republicanos, los que no son terratenientes son una minoría. El momento en que se legisle la ilegalización del peonaje será como haber tocado un avíspero. Así es. Y aunque el sistema de peonaje es una práctica maligna que debe erradicarse, no es la solución definitiva. Para liberar fundamentalmente a los esclavos por deudas, tendríamos que romper con la herencia de deudas, pero eso también provocará una resistencia enorme. Ambos temas son difíciles de resolver. Estos dos problemas no son asuntos que se puedan abandonar simplemente por miedo a la reacción de los votantes. Tanto ellos como los numerosos partidarios en todo el país se levantarían en armas. Aunque creo que la mayoría de los partidarios del emperador continuarán apoyándonos, a pesar de los sacrificios, no todos lo harán. Incluso entre los seguidores del emperador, no todos se benefician de la misma manera de las migajas del trono.
Los terratenientes ni hablar. Aunque los diputados republicanos son personas de fuertes convicciones, no ocurre lo mismo con todos los poderosos que apoyan al Partido Republicano a lo largo del país. Y aunque alguien tenga convicciones firmes, si éstas chocan directamente con sus propios intereses, no se sabe cómo reaccionará. Es una situación que haría lamentar a los muchos sacerdotes justos que lucharon con sus vidas por los derechos de los nativos y que ganaron la controversia de Valladolid. Sin embargo, incluso la Iglesia Católica de México se opondrá ferozmente tanto a la ilegalización del peonaje como a la abolición de la herencia de deudas. A pesar de la inmensa influencia de la Casa Real, no puedo hacerlo todo a mi antojo, o podría ganar si estoy dispuesto a enfrentar una guerra civil. Si todo va bien, los trabajadores se pondrán del lado de la Casa Real y la guerra civil terminaría rápidamente. Pero también hay que pensar en el escenario en el que las cosas no salen tan bien. Con el creciente expansionismo de Estados Unidos, una guerra civil en este momento sería prácticamente un suicidio. Lo dejaré pasar esta vez, pero no durará mucho. Tomé mi decisión y le dije a Diego: en lugar de resolver ahora mismo el problema del peonaje, vamos a enfocarnos en mejorar las condiciones laborales. Que castiguen a ese dueño de la fábrica. No habrá también mucha oposición a la mejora de las condiciones laborales, aunque será mucho menor que la oposición a la ilegalización del peonaje o la abolición de la herencia de deudas. Por eso vamos a proceder de manera gradual. Los medios ya han difundido este incidente y el descontento de los trabajadores ha aumentado. Los terratenientes y capitalistas también deben haber notado el ambiente. Así que, si anunciamos una investigación sobre las condiciones laborales, no podrán oponerse abiertamente. Y al revelar los resultados de esa investigación, que mostrarán lo graves que son las condiciones, será difícil oponerse a la aprobación de leyes que mejoren el entorno laboral. Exactamente. Tendremos que negociar el alcance de esas mejoras, pero será un buen avance. Finalmente, México estaba en condiciones de crear una legislación laboral adecuada. No pretendo crear leyes laborales excesivas para esta época, pero debemos evitar que la gente muera de sobretrabajo. Incluso el Reino Unido aprobó a principios del siglo XIX la Ley de Salud y Moral de los Aprendices, que fue la primera ley laboral del mundo. Así, bajo mis órdenes, se llevó a cabo una investigación sobre las condiciones laborales. Fue una investigación a nivel nacional que abarcó no solo fábricas, sino también granjas y todos los tipos de trabajos. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.